Tiene que pararle muchas bolas a eso porque, señor Juan Camilo, ya soltó el primer envión el ministro de Hacienda. Y envión que no gusta mucho, Jorge. Al gobierno Petro no le dan las cuentas para que el salario mínimo suba tanto como esperan los sindicatos y las centrales obreras para el próximo año. En el 2025, el salario mínimo de los colombianos tendría un alza por debajo del 10%. Marcela Peña. En su primer año, el gobierno de Gustavo Petro decretó un incremento de 16% en el salario mínimo. Ya para este año, el aumento fue del 12%. Las centrales están hablando de la importancia de que el primer gobierno de izquierda en el país siga con incrementos generosos del salario. Esto es, por ejemplo, lo que sostiene Fabio Arias, el presidente de la CUT. Nosotros insistiremos además en que este gobierno le queda bien seguir reduciendo la deuda social que los gobiernos empresariales y neoliberales anteriormente siempre restringieron los aumentos del salario mínimo para los trabajadores. En una columna el fin de semana, Arias se despachó contra los empresarios que argumentan que un incremento del salario mínimo por encima de la inflación nos va a dejar con más desempleo y más informalidad. Dice que por el contrario es una medida de reactivación económica. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, está siendo muy cauteloso sobre los incrementos y la cifra que tienen en radar es de apenas 6.3%. Si se sigue la tradición colombiana, es que el ajuste es IPC más 1, tendríamos un 6.2, y si hay algún ajuste mayor, estaría nunca podría estar en un nivel de 2 dígitos. Y es que según el propio Bonilla, no es lo mismo subir con fuerza el salario cuando la inflación está desbordada que hacerlo ahora que ya está bajo control. Ahí está. La cifra. Esto comienza la negociación y al final terminan decretando. Bendito Dios. Oiga, don Alvarito, el ministro de Hacienda descartó que el salario mínimo del 2025 vaya a subir más del 10%, su merced. Antón, ¿cómo puede defender un gobierno de izquierda un aumento más moderado del salario mínimo? Pues, Ignorita, es que mantener el ritmo en que venía subiendo el salario mínimo es insostenible. Eso tenía una razón, que era que la inflación estaba muy alta. Sí. No es que se estuviera subiendo demasiado el salario, sino tratando de compensar la pérdida de valor adquisitivo del salario de los trabajadores. Sí, señor. Pero pues en este momento las cosas son distintas. Primero, aumentar muy alto genera déficit fiscal, eso le significa unos mayores costos al Estado muy grandes. A los empresarios también les viene una reforma tributaria, o sea que este es un momento muy malo, porque el gobierno tiene que tener cuidado de ir a aguar la posible reactivación que viene el próximo año, las entidades que saben dicen que el próximo año vamos a tener un crecimiento más alto, pero eso es frágil. Entonces yo creo que el gobierno va a preferir darse una pela política en ese sentido, que ser muy generoso en ese tema, aunque al final yo creo que el ministro de Hacienda va a preparar a todo el mundo a pensar que va a ser solamente alrededor de un punto por encima del IPC, y a último momento el presidente Petro le meterá un empujón y ese aumento puede ser 2 o 2,5 puntos más, vamos a ver. Sí. Sí. Gracias, don Alvarito. Y don Pedrito, ¿qué me puede decir, su merced? ¿Cómo puede defender un gobierno de izquierda un aumento más moderado del salario mínimo su persona? Mire, Ignorita, yo creo que ese ministro Bonilla es un ministro muy responsable. Sí, señor. Es una persona que, recordemos hace unas semanas cuando se dio el debate del sistema general de participaciones, donde se pusieron allá dentro en el Parlamento de manguianchos a elevar esa participación de las regiones en un monto elevado, y fue la discusión famosa. El único de todos que no se emborrachó con ese centralismo, en el que todo el mundo cree y hay que hacerlo, pero no de esa manera, fue el ministro Bonilla. Ese ministro yo lo he visto darse unas pelas muy fuertes protegiendo el fisco nacional, y lo ha hecho de una manera responsable, y aquí lo demuestra otra vez. Pues no se puede comenzar a jugar con las cifras cuando la economía está siendo controlada de buena manera, entre otras cosas una entidad donde él pertenece, que es el Banco de la República, que ha hecho un trabajo, en mi opinión, impecable para controlar la inflación en este país. Entonces creo que el ministro Bonilla está obrando de manera responsable, corresponde a la situación del país y con la expectativa del año entrante, porque
si de alguna manera contribuimos todos con seguir controlando la inflación, pues cuando haya un espacio para reactivar la economía, vamos a tener los colombianos capacidad de compra, y de eso se trata la vida en una economía libre como la que tenemos en Colombia. Para concluirle, me parece responsable lo que está haciendo el ministro Bonilla con las finanzas actuales del país. Gracias, don Pedrito. Antón. Es un inicial, ¿no? Como dicen don Álvaro y don Pedro, una puesta en escena del primer case, digamos, pero que será el salario mínimo. Pero lo que decían algunos,